En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Regina Celi letare, Alleluia. Quia quem meruisti portare, Alleluia. Resurrexit sicut dixit, Alleluia. Ora pro nobis Deum, Alleluia. Gaudet letare Virgo Maria, Alleluia. Quia surrexit Dominus vere, Alleluia. Oh Dios, que has alegrado al mundo por la triunfante resurrección de Jesucristo, tu Hijo, haz que por intercesión de su Madre, María Santísima, alcancemos un día los gozos de la vida eterna. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. María, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nuestra cuarta clase del curso, de breve curso de Mariología. Es un gusto saludarlos, estar reunido con ustedes. Y bueno, les quería comentar que si bien la clase pasada nos faltó desarrollar algunos textos de la Sagrada Escritura, simplemente los voy a leer a los textos del Nuevo Testamento que nos faltaron, pero no los vamos a explicar. Voy a hacer un videíto diferente para explicar esos textos, sobre todo los que se refieren al evangelista Juan, para poder enfocarnos de modo mucho más directo en lo que hoy nos compete abordar, que es el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Así que esa va a ser la metodología que voy a seguir. Sí, voy a dar lectura a los pasajes del Nuevo Testamento que faltaron desarrollar. Como vieron, es un tema inagotable. Seguramente les habrá dejado a los que pudieron ya ver las clases o participaron en vivo mucho deseo de más, y ojalá que se animen a ir por este camino de profundización teológica, cada vez hacia mayor hondura en la comprensión del misterio de Dios y en este caso del misterio de María. Y de la obra lucana, recordemos que Lucas es el autor del Evangelio, que lleva su nombre, pero también del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos faltó hacer referencia a la mención que hace Lucas en la obra de los Hechos de los Apóstoles, en la espera del Espíritu Santo. Los apóstoles regresaron entonces del Monte de los Olivos a Jerusalén. La distancia entre ambos sitios es la que está permitida recorrer en día sábado. Y cuando llegaron a la ciudad, subieron a la sala donde solían reunirse. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Esta mención es singularmente importante porque es justo en el momento en que está por derramarse el Espíritu que va a permitir que comience la misión de la Iglesia. Recordemos que la Iglesia, podemos decir que nace en la Pascua, nace en el momento de la muerte de Cristo, simbolizada en el agua y la sangre que brotan de su costado. Podemos decir que nace también cuando Jesús da el Espíritu a los apóstoles luego de la resurrección, o cuando el mismo Jesús, inclinando la cabeza, entrega el Espíritu en la cruz. Pero la misión de la Iglesia comienza en Pentecostés. Y allí está María Santísima, y nos podríamos detener contemplándola durante mucho tiempo, animando, sosteniendo, uniendo, acompañando a estos apóstoles. La vemos allí ejerciendo como madre de la Iglesia, ejerciendo como madre de aquellos que habían sido nombrados al frente de la Iglesia. Primero Pedro y luego los otros apóstoles, que son los primeros obispos que acompañan en la conducción de la Iglesia a Pedro. El pasaje del Evangelio de Juan con el cual se inicia el desarrollo de la Mariología joánica, recordemos que solamente hay dos pasajes en el Evangelio, pero son totalmente trascendentales, es el de las bodas de Caná. 3 días después se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí.
Jesús también fue invitado con sus discípulos. Y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le respondió, mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. Pero su madre dijo a los sirvientes, hagan todo lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos que contenían unos 100 litros cada una. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua estas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Saquen ahora, agregó Jesús, y lleven al encargado del banquete. Así lo hicieron. El encargado probó el agua cambiada en vino, y como ignoraba su origen, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y les dijo, siempre se sirve primero el buen vino, y cuando todos han bebido bien se trae el de inferior calidad. Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta este momento. Este fue el primero de los signos de Jesús y lo hizo en Cana de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguramente escuchamos muchas veces este texto y es uno de los textos que fundamenta lo que nosotros conocemos como la mediación de María o la intercesión de María, de que María hoy todavía en el cielo le sigue pidiendo a Jesús por las necesidades de sus hijos. Pero es un texto de un riquísimo simbolismo. Recuerden que siempre en Juan hay como 2 o incluso 3 o 4 planos. Hay un plano real, lo que está sucediendo, pero en el modo de narrarlo de Juan, él quiere ayudarnos a ver un simbolismo. Y solamente para dejarlo como pista, lo voy a profundizar en otro video, María allí aparece no solamente como la madre de Jesús, sino como ícono de Israel y de la iglesia. María encarna al Israel creyente, María es ya la prefiguración de la iglesia que cree en Jesús y que ayuda a los demás a creer en Jesús. Y finalmente, este texto también hermosísimo para los de Argentina fue el Evangelio del lunes, fiesta de Nuestra Señora de Luján, y en tantas otras fiestas y solemnidades marianas. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo, mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, aquí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Es palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y Juan Pablo II le va a dedicar 2 catequesis completas a describir e interpretar este pasaje y otras catequesis más van a hacer referencia continua. Fíjense que de nuevo aparece aquí la Virgen, pero no mencionada por su nombre. Dice que estaba su madre y Jesús cuando la llama, cuando le habla, le dice mujer. Y cuando le dice al discípulo, le dice, ahí tienes a tu madre. De nuevo es algo real, un acontecimiento verdadero, histórico que sucedió. El que lo narra es justamente el autor del cuarto evangelio, el discípulo amado, pero María aparece allí en un papel que trasciende la inmediata escena histórica. Es la mujer, es la madre. 2 veces aparece en el Evangelio de Juan, las 2 veces que Jesús le habla, la llama mujer. Y por eso decíamos que era importante para entender el texto del libro de Génesis capítulo 3, leer en conjunto los 2 momentos donde Juan habla de María y la llama mujer. Algunos biblistas van a decir, no, simplemente una manera de referirse a ella, pero la iglesia siempre ha visto que hay una conexión. Jesús está declarando que ella es verdaderamente la mujer anunciada en el Génesis. Y como está allí junto al nuevo Adán, y como está en ese contexto de tanta importancia salvífica, está allí como nueva Eva, madre de los vivientes, madre de los discípulos amados de Jesús, madre de aquellos que estaban a punto de recibir la nueva vida a través de la Pascua. Y lo dejamos ahí. Último texto que se refiere a María en las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento es en el libro del Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 12, pero en el extracto que les dejo en este momento van a ver que comienza por los últimos versículos del capítulo 11. En ese momento se abrió el templo de Dios que está en el cielo y quedó a la vista el arca de la alianza
y hubo rayos, voces y truenos y un temblor de tierra y cayó una fuerte granizada. Y apareció en el cielo un signo, una mujer revestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Estaba embarazada y gritaba de dolor porque iba a dar a luz. Y apareció en el cielo otro signo, un enorme dragón rojo como el fuego, con 7 cabezas y 10 cuernos, y en cada cabeza tenía una diadema. Su cola arrastraba una tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se puso delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. La mujer tuvo un hijo varón que debía regir a todas las naciones con un cetro de hierro, pero el hijo fue elevado hasta Dios y hasta su trono, y la mujer huyó al desierto donde Dios le había preparado un refugio para que allí fuera alimentada durante 1260 días. Entonces se libró una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y éste contraatacó con sus ángeles, pero fueron vencidos y expulsados del cielo, y así fue precipitado el enorme dragón, la antigua serpiente llamada Diablo o Satanás. El seductor del mundo entero fue arrojado sobre la tierra con todos sus ángeles. El dragón, al verse precipitado sobre la tierra, se lanzó en persecución de la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero la mujer recibió las 2 alas de la gran águila para volar hasta su refugio en el desierto, donde debía ser alimentada durante 3 años y medio, lejos de la serpiente. La serpiente vomitó detrás de la mujer como un río de agua para que la arrastrara, pero la tierra vino en ayuda de la mujer, abrió su boca y se tragó el río que el dragón había vomitado. El dragón, enfurecido contra la mujer, se fue a luchar contra el resto de su descendencia, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y poseen el testimonio de Jesús. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sobre este texto hay muchísimos libros escritos, tesis doctorales. ¿Quién es la mujer de Apocalipsis 12? Algunos van a decir con toda claridad, es la iglesia o es el pueblo de Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es el pueblo judío que da a luz al Mesías y es también la iglesia embellecida por Dios, embellecida y colmada de dones por Dios y protegida por Dios. Pero sin duda que también en este texto, que parece que tiene como digamos, como primer sentido, el sentido más propio sería hablar del pueblo de Dios, estamos hablando de María, porque como hemos dicho todo el tiempo y como le encanta subrayar a Juan, María es ícono del pueblo de Dios y es ícono de la iglesia. María es el Israel de Dios en esta doble dimensión. Lo subrayaba también el Papa Benedicto XVI en el texto que vimos como parte de la primera clase en ese libro informe sobre la fe. Por eso hay algunos detalles del texto que se aplican a María de manera muy, pero muy directa y otros que tal vez nos puede costar un poquitito más. Lo cierto es que encontramos de nuevo en Apocalipsis 12 el enfrentamiento entre la mujer y el dragón, que es la antigua serpiente. Si el texto de Génesis 3 se refería a María, en este nuevo texto, donde hay una mujer frente a un dragón y sobre todo donde Dios protege a la mujer, toda la creación protege a la mujer contra las acechanzas y contra el ataque del dragón, y el dragón no puede hacer nada contra la mujer, es obvio que tranquilamente y con toda la iglesia, con el magisterio, podemos decir, este texto se refiere sí al pueblo de Dios, sí a Israel, sí a la iglesia, pero se refiere también y especialmente a María, nuestra querida madre. Así que sobre esto les prometo voy a hacer otro videito más breve en algún sentido, pero más sereno, porque realmente, sobre todo el Evangelio de las Bodas de Caná es preciosísimo, tiene una profundidad impresionante y les va a encantar al menos tener algunos elementos más, no solo para acercarse a María, sino también para comprender mejor el Evangelio de Juan, que es de una belleza muy, muy rica y que enriquece también nuestra comprensión de la fe entera. Pero ahora sí, vamos a pasar al tema de hoy, donde vamos a empezar a desarrollar los dogmas marianos. Y vamos a empezar de manera cronológica. ¿En qué sentido? ¿Cuál fue de los 4 dogmas marianos que podemos decir así están definidos por el magisterio de la Iglesia? El primero, en la vida de María. Sí les quiero recordar, entonces, qué es un dogma de fe. ¿Sí? Recordemos que la fe de la Iglesia está contenida
lo que llamamos el depósito de la fe, es la revelación de Dios que ha sido transmitida en las Sagradas Escrituras y en la tradición de la Iglesia. El magisterio de la Iglesia se va ejerciendo a lo largo de toda la vida de la Iglesia misma. Lo ejerce el Papa y lo ejercen todos los obispos en comunión con él. Pero hay muchísimos elementos de la enseñanza cristiana, de lo que nosotros creemos, que no están proclamados como dogma. Esto nosotros tenemos que tenerlo claro, sobre todo con respecto a María. Por ejemplo, que María es mediadora entre nosotros y Jesús. ¿Es dogma de fe? No, no es dogma de fe. ¿Pero es doctrina de la Iglesia? Sí, es doctrina de la Iglesia. Y lo mismo se puede aplicar, por ejemplo, a decir que María es intercesora. ¿Está definido como dogma de fe? No, pero forma parte de la enseñanza de la Iglesia sobre el misterio de María. Aquí es donde se encuadra esta famosa cuestión que yo abordé en una charla hace más o menos unas 3 semanas sobre si podemos llamar a María corredentora. Que María sea corredentora o que sea colaboradora de la redención, ¿está definido como dogma de fe? No. ¿Pero forma parte de la enseñanza de la Iglesia? Sí, forma parte de la enseñanza de la Iglesia, como vamos a tener oportunidad de ver en la última clase. Entonces, ¿qué son los dogmas de fe? Es cuando la Iglesia, de acuerdo a una circunstancia histórica muy concreta, hace una declaración solemne. Es un ejercicio del magisterio extraordinario que lo puede hacer la Iglesia en su conjunto a través de un concilio, donde el Papa junto con todos los obispos del mundo declaran de manera solemne una doctrina, o lo puede hacer también un Papa por sí mismo. Pero atención, cuando un Papa declara un dogma de fe, no inventa una doctrina. No inventa algo nuevo que no estaba contenido en el depósito de la fe o que no está en la revelación. Lo que dice es que esta cuestión, sobre la cual ha habido diferentes opiniones a lo largo de la historia de la Iglesia o en ese preciso momento, está contenida y forma parte de la revelación. Explicita lo que puede estar implícito o lo que puede estar dicho, pero no de manera absolutamente clara. Por eso, aquí hay una infografía que no la inventé yo, sino que la tomé de una página, pero me pareció que expresaba con bastante claridad lo que queremos transmitir. Se basan siempre en la autoridad de Dios que revela. No es la Iglesia que inventa un nuevo dogma, sino que la Iglesia declara que una verdad que ya viene siendo creída por los fieles y que los fieles vienen expresando a través de su devoción o incluso la Iglesia misma a través de su liturgia, forma parte de la revelación. Al definirlo justamente, la Iglesia garantiza que se hallan en la divina revelación, que provienen del mismo Dios. Y son definidos entonces por el órgano supremo de gobierno y de magisterio de la Iglesia. Un obispo local, el obispo de Paraná, el obispo de Buenos Aires, el obispo de Córdoba, no puede definir un dogma, lógicamente. Solamente lo puede hacer el Papa y lo puede hacer ya sea en soledad, con una definición ex cátedra significa desde la cátedra de los apóstoles San Pedro y San Pablo, es una fórmula técnica para hablar del supremo ejercicio de la autoridad eclesial, o también por un concilio. Vamos a ver que de los 4 dogmas marianos, 2 aparecen en concilios y 2 son definiciones dogmáticas. Una vez proclamado el dogma solemnemente, no puede ser derogado y los católicos están obligados a aceptar y creer en ellos. Por lo tanto, es algo definitivo, es algo no reformable, es algo no reformulable y forma parte del depósito de la fe y forma parte de la fe católica. Por lo tanto, ahí hay una diferencia. La Iglesia enseña que María es mediadora, la Iglesia enseña que María es colaboradora de la redención. Pero alguien podría decir, yo soy cristiano y yo soy católico, pero la verdad que yo no veo con toda claridad que María sea mediadora. No estamos obligados a creerlo con el mismo grado de certeza y tan vinculado al núcleo de la fe cristiana como sí cuando ha sido declarado como dogma de fe. Si yo niego una verdad sobre María que es dogma de fe, yo incurro en lo que se llama el delito de herejía, la negación pertinaz de una verdad de fe. Se dice pertinaz cuando es obstinada, cuando me hacen ver mi error y yo sigo sosteniendo el error públicamente. Y la Iglesia no los impone, son luces de la verdad que iluminan nuestra fe. La Iglesia va
descubriendo estas verdades a lo largo de los siglos, iluminada por el Espíritu Santo. Es un proceso muy, pero muy hermoso, y ya vamos a ver que en la Inmaculada, que es lo que vamos a ver hoy, resplandece, pero con una gran claridad y una gran belleza. Los dogmas marianos, entonces, no agotan la enseñanza de la Iglesia sobre María. Los dogmas son declarados solemnemente cuando la autoridad suprema de la Iglesia lo ve conveniente. El de la maternidad divina fue en el año 431, en el Concilio de Éfeso. El de la virginidad perpetua no fue declarado de manera solemne, pero sí forma parte de una definición dogmática muy solemne en un concilio que se refería específicamente a nuestro Señor Jesucristo. Pero aparece la mención a la virginidad perpetua en varios textos conciliares. Por eso no puse fecha ahí, pero en la próxima clase lo vamos a desglosar de una manera mucho más clara. El de la Inmaculada Concepción en 1854 por el Papa Pío IX y el de la Asunción de María a los cielos en el año 1950 por el Papa Pío XII. ¿Qué quiere decir? Que durante 18 siglos y medio, durante 19 siglos y medio, la Iglesia no creyó en la Inmaculada Concepción o la Asunción a los cielos. No, de ninguna manera, como ya lo vamos a tener oportunidad de desarrollar, sino que fue dándose una profundización admirable, y estos papas Pío IX, perdón, y Pío XII vieron la conveniencia de la declaración del dogma en esos años puntuales. Aquí entonces comenzamos el desarrollo de María Inmaculada. Y para que tengan como un cronograma, antes de ir al texto de las catequesis de Juan Pablo II, en el siglo I, cuando se formula, cuando se pone por escrito y se empieza a transmitir el Evangelio según San Lucas, ha llamado la atención de los primeros cristianos esta expresión: llena de gracia, llena de gracia, llena de gracia, que es en el idioma griego es quejaritomene. Esa sería la expresión. Y si nosotros tuviéramos que decir con el sentido bien preciso y bien técnico, quejaritomene. Es el nombre que Dios ha querido dar a María Santísima, quejaritomene, llena de gracia. Dice Juan Pablo II, este título, este nombre que Dios le da a María, que el ángel le da a María en nombre de Dios, es densísimo y tiene una hondura insondable como el misterio mismo de Dios. Para que tengamos como una visión panorámica, en el siglo IV, en Oriente, ya se empieza a hablar de María como alguien que tiene que haber sido purificada, purificada en vistas a la encarnación. Para algunos padres de la Iglesia, antes de la encarnación; otros padres de la Iglesia, como San Efrén, decían, en el momento de la encarnación María no tenía que tener ningún pecado. En el siglo IV, también en Occidente, comienza a darse la reflexión sobre el pecado original. ¿Qué fue el pecado original? ¿Cómo se transmite? ¿Quiénes lo tienen? Esa reflexión no se dio en Oriente, se dio sobre todo en Occidente. En Oriente, ya para el siglo VI, había un gran consenso entre todos los creyentes orientales, entre varios padres de la Iglesia y escritores eclesiásticos, de conocer a María y de llamarla la Panhagia. ¿Qué significa Panhagia? Es la toda santa. Es la afirmación en el siglo VI de la total santidad de la Virgen Santísima, de que María no tenía ni tuvo ningún pecado. En el siglo VIII, cuando va continuando la reflexión sobre el misterio de María, algunos padres de la Iglesia van a decir que si María es la toda santa, también su nacimiento tiene que haber sido santo, su cuerpo tiene que haber sido totalmente santo, y se comienza a trasladar la visión de la santidad de María no solamente a su vida y a sus decisiones y elecciones, sino también a su origen, a su nacimiento e incluso antes. María es la nueva creación, María es el comienzo de un mundo nuevo. Este Dios que había creado al hombre del barro de la tierra, para formar a María tomó una arcilla castísima, santísima, perfecta, totalmente libre de toda mancha. Y en el siglo IX, acá volvemos a Occidente, ya vamos a encontrar en algunas regiones la fiesta litúrgica de la Concepción de María. Ya el pueblo de Dios y en algunas diócesis los obispos, porque la liturgia para esa época no estaba todavía tan centralizada como está hoy, al menos en lo que es el rito romano está bien centralizada, empezaban a celebrar ese momento como algo singular. La concepción de María no puede haber sido una concepción como la de cualquier otra persona. Había algo diferente a la de todos los demás. En el siglo XII, XIII y XIV se va a dar una controversia, porque el pueblo de Dios creía
en la pureza de María, en la santidad de María, en la concepción santísima de María, incluso ya comenzaba a aparecer la palabra inmaculada, pero entre los teólogos había como controversias. Los teólogos dominicos van a tener ciertas dificultades para aceptar la concepción inmaculada. Entre esos teólogos va a estar el gran Santo Tomás de Aquino. En cambio, entre los franciscanos, esta fiesta, este título, este honor dado a María, sobre todo por el pueblo de Dios, era más recogido y más aceptado. Y fueron los franciscanos los que comenzaron a vislumbrar la solución para poder conocer y comprender de qué modo María es inmaculada sin poner en tela de juicio la universalidad de la salvación. Finalmente, en el siglo XV, aparece la fiesta litúrgica de la Concepción de María, ya con un carácter universal. Es un papa quien aprueba que esta fiesta pueda ser celebrada en toda la Iglesia. Y recién en 1854 viene la definición dogmática, aunque es precedida por otra declaración muy importante del Papa Alejandro VII en el siglo XVII. La fiesta litúrgica ya estaba en el siglo XV y de hecho los evangelizadores de América, especialmente los padres jesuitas, hablaban mucho de la Inmaculada, la Purísima Virgen María, la Inmaculada Concepción. De hecho, hay muchas iglesias aquí mismo en Argentina dedicadas a la Inmaculada que son anteriores a la definición del dogma. Por eso el dogma no es el punto de partida, sino como el punto de llegada de todo un montón de siglos de la historia de la iglesia, de la vida eclesial. Entonces, antes de pasar a la catequesis de Juan Pablo II, si nosotros tenemos que hablar de textos bíblicos que fundamentan este dogma, esta definición de la iglesia, este aspecto de la fe de la iglesia sobre el misterio de María, son fundamentalmente tres textos bíblicos. Ya los vimos en el desarrollo de la clase anterior. El primero es cuando se llama a María, cuando la llama el ángel, quejaritomene, alégrate, llena de gracia, así lo traducimos en castellano, llena de gracia, el Señor está contigo. ¿Qué quiere decir este llena de gracia y qué implica, qué consecuencias tiene para comprender el misterio de María y la obra redentora de su Hijo Jesucristo? Pero también poco a poco se vio que era necesario complementar esta afirmación, esta reflexión sobre el llena de gracia, con ese otro texto anterior de Génesis 3, versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. Sobre todo esta parte, enemistad entre ti y la mujer, la enemistad entre la serpiente y la mujer, la enemistad entre el dragón, entre el diablo y la mujer, la enemistad puesta por Dios entre Satanás y todo lo que viene de Satanás, es decir, el pecado, la concupiscencia y María Santísima. Y el último texto que dijimos recién, parece ser que el significado literal o el sentido literal es sobre todo hablar del nuevo pueblo de Dios o del pueblo de Dios de la antigua y de la nueva alianza. Apocalipsis 12 también es un texto que habla de María. Y esta mujer en el libro del Apocalipsis está revestida de sol y es una mujer protegida y por eso nunca alcanzada por el dragón. Allí está la imagen de nuestra Madre de Guadalupe, donde está revestida de sol, rodeada del sol. ¿Y qué es el sol en la simbología bíblica y en la simbología antigua? Es Dios. María está revestida de Dios. ¿No ven aquí, en este María revestida de Dios, revestida de sol, un eco, una resonancia del llena de gracia? El Señor está contigo. Si María está revestida de sol, quiere decir que en ella no hay oscuridad alguna. Y si esta mujer ha sido protegida de todo lo que el dragón quiso hacer para devorar a su hijo, para alcanzarla a ella, el río que arrojó y que se abrió la tierra y el río no la pudo alcanzar, está hablando también entonces del misterio de María Inmaculada, totalmente inmune de todo pecado, no solamente pecado original, sino todo pecado personal. Una mujer que es un gran signo, una mujer revestida de sol. ¿Es un gran signo de qué? Es un signo de la victoria de Dios sobre el pecado, de la victoria de Dios sobre el mal, de la victoria de Dios sobre todo aquello que ponía en duda o ponía en riesgo la salvación y la soberanía de nuestro Señor. Vamos entonces ahora a pasar a la lectura y comentario de las catequesis de Juan Pablo II sobre la Inmaculada Concepción. Este es el texto que Dios mediante les voy a compartir. Hoy sí, como
catequesis, como síntesis de esta clase. De verdad que de todas las catequesis, tal vez las de la Inmaculada son las que Juan Pablo II pudo ordenar más. Así que tenemos como un pequeño tratadito sobre la Inmaculada Concepción. Lo que hace Juan Pablo II es en esta catequesis, que es del 8 de mayo, fíjense, justo el día de la fiesta de Nuestra Señora de Luján, recordar que en la catequesis anterior había explicado el sentido profundo de la palabra alégrate. Jaire, ese es en griego, jaire, que jaritomene, jokirios metasi. Esa es la palabra en griego. Jaire es alégrate, que jaritomene es llena de gracia. Si bien esa palabra se utilizaba como un saludo entre las personas, en la boca del mensajero divino hace resonar los oráculos del Antiguo Testamento dirigidos a la hija de Sión. ¿Y cuáles eran los motivos por los cuales se anunciaba la alegría a la hija de Sión y por ende a María? La presencia de Dios en medio de su pueblo, la venida del rey mesiánico y la fecundidad materna, aquella que hasta ese momento era estéril, ahora iba a ser madre. El ángel la llama llena de gracia. Lo primero que subraya el Papa es que entre el llena de gracia y el alégrate hay una conexión profundísima. ¿Por qué ella tiene que alegrarse? Justamente porque es llena de gracia. ¿Y qué significa llena de gracia? Que Dios la ama y porque la ama, la ha colmado de gracias en vistas a la maternidad divina. Dios está contigo, María. Dios te ama, Dios te bendice, Dios te protege, Dios te cuida. La fe de la Iglesia y la experiencia de los santos, y acá tenemos ya como una enseñanza para nosotros, es que la gracia es la fuente de alegría y que la verdadera alegría viene de Dios. Cuanto más llenos de Dios estamos, más alegres podemos vivir. Cuanto más en gracia estamos, más gozo auténtico puede haber en nuestro corazón. Jesús promete a los discípulos en la última cena y a todos nosotros: yo les prometo que les voy a dar una alegría que nadie les podrá quitar. Y por eso nosotros también iniciamos esta clase con el cántico Regina Cheli, letare, aleluya, alégrate, reina del cielo, aleluya. Y cada vez que nosotros le decimos Regina Cheli, letare, María se pone contenta no solo por la resurrección de Jesús, sino porque recuerda aquella vez que el mensajero divino la saludó de esta manera. El don de Dios, la gracia de Dios, es la causa del profundo gozo. Bueno, acá se abren un montón de ventanitas, ¿no? Qué falsa que es la propuesta que a veces se nos ha hecho y que nos ha transmitido el mundo, de que Dios te anula, Dios te quita alegría, Dios te quita libertad, Dios te quita gozo, Dios te complica la vida. Es exactamente lo contrario. Es que solamente las alegrías fundadas en Dios son duraderas, son estables, son profundas, y que todo otro gozo lo podemos recibir, lo podemos disfrutar, salvo que lleve consigo el pecado, pero solo el gozo que viene de Dios perdura para siempre. Llena de gracia. Esta palabra dirigida a María se presenta como una calificación propia de la mujer destinada a convertirse en la madre de Jesús. A nadie más en toda la Sagrada Escritura se la denomina así, llena de gracia. La Constitución Lumen Gentium, concilio que el Papa va a citar muchas veces, lo ratifica cuando dice: la Virgen es saludada por el ángel, por encargo de Dios, como llena de gracia. Estas palabras no las dice el ángel, vamos a hacer un ejercicio imaginativo, como diciendo: uy, ¿cómo la saludo a esta chica tan jovencita? La voy a saludar así. No, no, es Dios el que le encomienda al ángel llamar a María con este nombre. Él lo hace por inspiración divina, bajo el influjo de la gracia de Dios, también el ángel. Y el hecho de que el mensajero celestial la llame así le confiere a su saludo un valor más alto. Es manifestación del misterioso plan salvífico de Dios con relación a María. Y aquí lo dice hermosamente: llena de gracia es el nombre que María tiene a los ojos de Dios. Cuando el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero quizás especialmente el Padre, piensan en María, la piensan llena de gracia. Acá de nuevo, otra ventanita que se abre. ¿Cuál es el nombre que vos y yo tenemos para Dios? ¿Cuántas veces
La opinión de los demás en nuestra vida nos influye a veces positivamente, pero tantas veces negativamente. Una palabra, un apodo, una mirada, un chiste, algo que los demás hicieron que nos hizo sentir mal, nos deja condicionados. Qué importante es poder encontrarnos con el modo en que Dios nos conoce, porque solamente nos conocemos verdaderamente a nosotros mismos cuando nos conocemos como Dios nos conoce. Eso se va a revelar plenamente en el cielo, pero ya lo podemos ir descubriendo poco a poco también aquí en la tierra. En el cielo lo conoceremos y nos conoceremos como Dios nos conoce. En el cielo se nos va a dar ese nombre nuevo que en el fondo para Dios siempre lo tuvimos, pero que nosotros muchas veces lo desconocimos. El ángel, dice Juan Pablo II, según la narración de Lucas, usa este nombre incluso antes de pronunciar el nombre de María, el nombre propio de María. Incluso algunos dicen que la palabra o nombre María significa etimológicamente la amada por Dios, lo cual sería completamente coherente con esta visión. Así se pone de relieve el aspecto principal que el Señor ve en la personalidad de la Virgen de Nazaret. ¿Qué es lo que define a María? Es la llena de gracia. Y aquí hay una reflexión y un análisis lingüístico, literario, porque que haritomene es en griego un participio pasivo. Para expresar con más exactitud el matiz de ese término, no deberíamos traducir simplemente llena de gracia como adjetivo, sino como forma verbal, hecha llena de gracia o colmada de gracia, como subrayando también la acción de aquel que la llena, que la colma de gracia. O sea, no es que solamente María es como un recipiente lleno de algo, es que alguien la está colmando continuamente y la está colmando perfectamente. Hay un don hecho por Dios a la Virgen. El término que está en este participio pasivo, pero participio perfecto pasivo, expresa la imagen de una gracia perfecta y duradera que implica plenitud. Es duradero, es algo estable, no es algo puntual, no es algo momentáneo, no es algo fugaz. Es algo perfecto, es algo terminado, es algo acabado. Esa expresión colmar de gracia no es aplicada en sentido personal a nadie en toda la escritura, pero es usada en la carta a los Efesios para indicar la abundancia de gracia que nos concede el Padre en su Hijo amado. Y esa expresión de Efesios encuentra en María una primicia. María es la que recibe las primicias de la redención. Esto es muy importante y lo vamos a desarrollar enseguidita. Acá viene un aspecto hermoso de la catequesis, y quizás sorprendente para algunos, y es que María no posee ningún título humano para recibir el anuncio de la venida del Mesías. Ella no es sumo sacerdote, ella no es varón, porque en la época de Jesús los varones solían tener como una posición mayor a nivel social e incluso religioso. Es una mujercita joven, sin influjo en la sociedad de su tiempo. Y está viviendo en Nazaret, un pueblo tan pequeño e insignificante que no aparece nunca en el Antiguo Testamento e incluso parece que había una opinión negativa sobre los habitantes de Nazaret, como podemos intuir de las palabras de Natanael. ¿Puede ser algo bueno de Nazaret? Entonces el Papa acá compara cómo se presenta en el libro de Lucas la anunciación del nacimiento de Juan Bautista a Zacarías y la anunciación a María. Y fíjense que cuando vamos a Lucas 1, los primeros versículos, se dice que Zacarías era sacerdote, estaba en el templo de Jerusalén, estaba en el Santo de los Santos ejerciendo el oficio sacerdotal, y se dice que Zacarías y su esposa eran justos, caminaban sin tacha en los mandamientos y preceptos del Señor. Como que de alguna forma se destaca el mérito de Zacarías para que Dios realice el milagro de que conciban un hijo a pesar de que eran ya ancianos. En cambio, en María no se destaca nada. No se alude a su origen. Se habla de la casa de David, pero no refiriéndose a María, sino a José. No se dice nada de su conducta, no dicen, fue a visitar a una joven que era la más santa de todas. No, no, no. Dice, simplemente fue a una virgen
comprometida con un hombre de la familia de David. ¿Y por qué? Con esa elección literaria, Lucas destaca que en ella todo deriva de una gracia soberana. Es una elección gratuita. Dios elige a María porque quiere. Elige a María por una elección que brota de su amor benevolente. María no hizo ningún mérito para ser elegida como Madre de Dios. La elección brota totalmente de Él. Le ha sido concedida no por algún mérito, sino por la predilección divina. Esto entonces es lo que quiere destacar Lucas. Por supuesto que no pone en duda el excelso valor personal de María, sino que quiere presentar a María como puro fruto de la benevolencia de Dios. Esto que ya está en el Antiguo Testamento, cuando en un momento dice, Dios eligió a Israel no porque fuera un pueblo grande o poderoso, no, 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 al contrario le dice en el libro de Deuteronomio, ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos y por eso yo los elegí. Y se quiere subrayar la gratuidad de la misericordia divina, alcanzando su grado supremo, especialmente en María. Dios tiene predilección por los humildes, por los pobres. Entonces, la iglesia va creciendo cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y fíjense, aquí ya hay una consecuencia hermosa para tu vida y para la mía. La iglesia nos exhorta a mirar a María y cómo ella a sentirnos amados por Dios. Y que no tenés que hacer nada para que Dios te ame. Es que no tenés que hacer méritos para que Dios te ame. Dios te ama gratuitamente. Y esa es una de las verdades hermosas que quedan de manifiestos en la historia de María y en su Inmaculada Concepción. Vamos a pasar a la segunda catequesis, donde el Papa habla de la santidad perfecta de María. En ella, llena de gracia, la Iglesia ha reconocido siempre a la toda santa, libre de toda mancha de pecado desde el primer instante de su concepción, enriquecida con una resplandeciente santidad. Esto fue lo primero que se dieron cuenta los autores antiguos, y especialmente en Oriente, la total y la perfecta santidad de María. Pero esto fue llevado a cabo a lo largo de muchos siglos. Entonces, el término hecha llena de gracia se refiere a un excepcional favor divino concedido a María Santísima. Pero en María, ¿qué significa? Ella es santa, ella está totalmente santificada, porque estar en gracia es estar unida a Dios y estar en gracia significa participar como de la santidad de Dios. El término lleno de gracia tiene un significado densísimo, va a decir aquí Juan Pablo II. Entonces, es el nombre de María a los ojos de Dios. María es santísima. Según la costumbre semítica, el nombre expresa la realidad de las personas. Y por eso, este título expresa lo más profundo de la personalidad de la joven de Nazaret. El concilio va a recordar que los padres de la iglesia llamaban a María la toda santa. Eso significa, recuerdan la palabra que yo puse hoy en griego, panhagia, toda santa, toda santa. Hay una canción a María muy hermosa, lamentablemente poco conocida, que es Toda de Dios sos María, toda nuestra y del Señor, toda santa, inmaculada, pura y limpia concepción, toda de Dios, totalmente perteneciente a Dios, totalmente consagrada para Dios, porque eso es la santidad. Lo santo es lo que le pertenece a Dios. Y como es la toda santa, es una criatura nueva, creada y formada por el Espíritu Santo. Aquí les voy a pasar luego como lectura complementaria los puntos del Catecismo de la Iglesia que ponen en relación a María con el Espíritu Santo. Nueva creación. Recordemos que al final de los siglos se va a decir esto, que Dios hace un cielo nuevo y una tierra nueva. Y en el curso de Eucaristía, yo les decía que la Eucaristía era el inicio de los cielos nuevos y la tierra nueva. Pero con Juan Pablo II y con los padres de la Iglesia también podríamos decir, la Inmaculada Concepción de la Virgen es el inicio de la nueva creación. María, su carne, su corazón, su alma, son el cielo nuevo y la tierra nueva, donde ahora va a morar Dios mismo. Entonces la gracia entendida en su sentido de gracia santificante, que lleva a cabo la santidad personal, realizó en María la nueva creación. Y esto lo vieron algunos escritores antiguos, esta perfección de santidad actual en María, cuando ya era una joven, cuando era una adulta,
pero que tiene que haberse extendido a toda la vida. Acá piensen cómo fue reflexionando la Iglesia. Si María es toda santa, esa santidad total no puede significar solamente algo que abarque algunos años. Lo tiene que haber sido desde que tuvo conciencia, más aún desde antes de haber tenido conciencia. Este autor, que tal vez no es tan conocido, Teotecnos, de Libias, la presenta como la santa y toda hermosa, pura y sin mancha. Y aquí hay una expresión que remite al libro del Génesis: nace como los querubines, la que está formada por una arcilla pura e inmaculada. Fíjense que se refiere ya al nacimiento. Pasa de la vida o de los actos de libertad de María en su adolescencia, en su juventud, en su vida adulta, al momento en que nace, subrayando la precedencia del amor de Dios por encima de la libertad de María. Antes de que María pueda empezar a elegir a Dios, Dios ya ha elegido a María. Y esta expresión anterior, recordando la creación del primer hombre, formado por arcilla no manchada por el pecado, atribuye al nacimiento de María las mismas características. Siglo VI, ¿no? También María, y también en su nacimiento, vemos que fue puro e inmaculado, sin ningún pecado. Comparándola con los querubines, se reafirma la excelencia de su santidad. Esta afirmación de Teotecnos va a marcar entonces una etapa significativa en la reflexión teológica. ¿Por qué? Porque hasta ese momento los padres griegos y orientales habían admitido la purificación realizada por la gracia en María, algunos antes de la encarnación, como en el momento mismo de la encarnación. O sea, para Gregorio Nacianceno, que es un gran santo, es un padre de la iglesia, de los padres capadocios, finales del siglo IV, principio del siglo V, no puede haberse encarnado el Verbo en ella si María no hubiera sido purificada. Entonces, antes de la encarnación. Para otros, como por ejemplo para San Efrén, que mencionamos en la clase pasada, en el momento mismo de la encarnación, María fue purificada de todo pecado. Pero Teotecnos, un siglo y medio, 2 siglos después, dice: no, no, no. María tiene que haber sido santa desde el inicio de su vida. Era necesario que la mujer que estaba destinada a convertirse en madre del Salvador no tuviera ninguna mancha desde el primer instante de su existencia. Pasando ya al siglo VIII, Andrés de Creta va a ser el primer teólogo que ve en el nacimiento de María una nueva creación. Los textos son muy pero muy lindos, ¿no? Hoy la humanidad, en todo el resplandor de su nobleza inmaculada, recibe su antigua belleza. Esta lectura se sigue leyendo en el oficio de lectura del 8 de septiembre, cuando nosotros celebramos el nacimiento de la Virgen. Las vergüenzas del pecado habían oscurecido el esplendor y el atractivo de la naturaleza humana, pero cuando nace la madre del hermoso por excelencia, esta naturaleza recupera en su persona sus antiguos privilegios y es formada según un modelo perfecto y realmente digno de Dios. Hoy comienza la reforma de nuestra naturaleza. El mundo envejecido, que sufre una transformación totalmente divina, recibe las primicias de la segunda creación. Y este de otro texto, también como poniendo en relación el nacimiento de María, la formación del cuerpo de María con el cuerpo de Adán y de Eva. El cuerpo de la Virgen es una tierra que Dios ha trabajado, las primicias de la masa adamítica divinizada en Cristo, la imagen realmente semejante a la belleza primitiva, la arcilla modelada por las manos del artista divino. Aquí refiriéndose al cuerpo de la Virgen María, totalmente libre de ningún tipo de corrupción del pecado. Entonces, la concepción pura e inmaculada de María aparece aquí, siglo VIII, como el inicio de la nueva creación. Se trata de un privilegio personal concedido a la mujer elegida para ser la madre de Cristo. Entonces, en el siglo VIII, además de Andrés de Creta, van a recoger esta doctrina San Germán de Constantinopla y San Juan Damasceno, iluminando el valor de la santidad original de María como el inicio de la redención del mundo. Aquí ellos no explicaban todavía, porque la redención la iba a hacer Jesús, vamos a decir así, 30 y tantos años después, perdón, unos 45 años después, porque estamos hablando de la concepción de María. No lo explican todavía, pero dejan entrever que María y su cuerpo y su carne
Esa arcilla, para usar la metáfora bíblica, ha sido santificada y divinizada por gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjense, es como un proceso hacia atrás. La vida de María es santa, su nacimiento tiene que haber sido santo, su concepción tiene que haber sido santo. Para hablar de una santidad total, tenemos que pensar que ella nunca tuvo nada que ver con el pecado. Y entonces, aquí dice el Papa que en la Iglesia de Oriente, esta expresión hablaba de una santidad original, estamos en una nueva catequesis, además del relato de Lucas, también la tradición y el magisterio han considerado el llamado protoevangelio como fuente escriturística de la verdad de la Inmaculada Concepción de María. Génesis capítulo 3. Al principio, recordemos, en la antigua versión latina, la Vulgata, al principio, traía esta traducción: ella te aplastará la cabeza. Y por eso inspiró muchas representaciones de la Inmaculada, donde ella está aplastando la serpiente bajo sus pies. Ya en una catequesis anterior que nosotros no leímos, el Papa recordó que esa traducción femenina no corresponde al texto hebreo, en el cual el que pisa la cabeza de la serpiente no es la mujer, sino su linaje, su descendiente. Sin embargo, ese texto, aunque no atribuye a María, sino a su hijo, la victoria sobre Satanás, dado que en la concepción bíblica establece una profunda solidaridad entre el progenitor y la descendencia, es coherente con el sentido original del pasaje la representación de la Inmaculada que aplasta a la serpiente, no por virtud propia, sino de la gracia del Hijo. Para decirlo más sencillamente, el que aplasta la cabeza de la serpiente, el que derrota al diablo, el que derrota a Satanás, es el hijo de la mujer. Pero como la mujer está íntimamente unida a su hijo, a su linaje, también ella aplasta la cabeza de la serpiente, de manera personal, pero por gracia recibida del Hijo. Ahora bien, en ese texto bíblico se proclama la enemistad entre la mujer y su linaje, esto que subrayamos al inicio de la clase de hoy, la hostilidad expresamente establecida por Dios. Y entonces aquí viene la reflexión teológica. Para ser la enemiga irreconciliable de la serpiente y de su linaje, María debía estar exenta de todo dominio de pecado, y esto desde el primer momento de su existencia. Este argumento lo va a tomar el Papa Pío XII. En 1953 se preparaba el centenario de la definición del dogma, o sea, un año antes de que se cumplan los 100 años. Por eso esta carta Fulgens Corona habla mucho sobre la Inmaculada Concepción de María, y de alguna forma podemos decir que algunos argumentos los redondean más todavía que la teología hasta ese entonces y que el magisterio hasta ese entonces. Si un segundo de su existencia María hubiera estado bajo el influjo del pecado, hubiera quedado privada de la gracia divina, no podríamos decir que en ella se da esa enemistad total con la serpiente, con Satanás. Por lo tanto, leyendo el texto de Génesis 3:15 a la luz de toda la Sagrada Escritura, podemos deducir que nunca María tuvo ni por solo media milésima de segundo nada que ver con el pecado. Aquí lo sintetiza el Papa diciendo que la absoluta enemistad puesta por Dios entre la mujer y el demonio exige, por tanto, en María la Inmaculada Concepción, es decir, una ausencia total de pecado ya desde el inicio de su vida. El Hijo de María obtuvo la victoria definitiva sobre Satanás y la hizo beneficiaria anticipadamente a su madre, preservándola del pecado. Entonces, aquí hay dos textos que tienen que resonar juntos. El de Lucas 1, llena de gracia, y el protoevangelio, Génesis 3. Al atraer nuestra atención hacia la santidad especial de María y hacia el hecho de que fue librada del influjo de Satanás, nos hacen intuir en el privilegio único concedido a María el inicio de un nuevo orden fruto de la amistad con Dios, y una enemistad nueva entre la serpiente y los hombres. E introduce el Papa en esta catequesis un tercer texto. Yo los mencioné los tres en la placa que vimos antes de pasar a las catequesis. Es el de Apocalipsis 12. Aquí el Papa dice un poquito lo que yo les comentaba. La exégesis actual concuerda en ver en esa mujer que da a luz con dolor al Mesías a la comunidad del pueblo de Dios. Pero además de la interpretación colectiva, admite también una interpretación individual. La mujer es la iglesia, es el pueblo de Dios, pero es también María. Y los dolores de parto a los cuales se refiere
Son los dolores de María al pie de la cruz, en cumplimiento con la profecía de Simeón. María, con dolor de su alma, con un profundo dolor de su corazón, colabora en el momento en que son engendrados los hijos de Dios, que van a nacer a lo largo de los siglos a través de la gracia bautismal. Y recordemos que el bautismo fue simbolizado también cuando Jesús estaba en la cruz por el agua que brota de su costado. Esta mujer, que es el pueblo de Dios, que es María, a pesar de sus sufrimientos, está vestida de sol, es decir, lleva el reflejo del esplendor divino y aparece como signo grandioso de la relación esponsal de Dios con su pueblo. Entonces, esta imagen, aunque no indica directamente el privilegio de la Inmaculada Concepción, se puede interpretar como expresión de la solicitud amorosa del Padre que llena a María con la gracia de Cristo y el esplendor del Espíritu. Esto también es importante. Algunas personas, quizá de otras comunidades cristianas o de algunas sectas, pueden decir, ¿dónde está en la Biblia que María es inmaculada? No está la palabra inmaculada. No hay un texto bíblico que se refiera a la inmaculada concepción de María. Ni siquiera es descrita la concepción de María, solamente es descrita la concepción de Jesús. Pero todos estos textos, y a través de la reflexión de la Iglesia guiada por el Espíritu Santo, al hablarnos de la santidad de María, que atraviesa toda su existencia, van dando lugar a una definición que va a llegar hace unos 150 años. La mujer revestida de sol representa, además de representar a María Inmaculada, la santidad de la iglesia que está también revestida con los méritos de Jesucristo y que va a ser plenamente santificada en el cielo. Pero, y acá viene un poco la parte más de una cuestión disputada, ¿no? Porque alguno puede decir, pero por algún motivo no se ha declarado antes. ¿Y por qué Santo Tomás no estaba de acuerdo con la Inmaculada Concepción? ¿Acaso en la Sagrada Escritura hay algunos textos bíblicos que puedan poner en tela de juicio esto que tuvo como una convicción tan profunda el pueblo cristiano? Sí, parece que hay algunos textos del Nuevo Testamento que parecen oponerse a la posibilidad de pensar a María como totalmente limpia de pecado. Y son los textos que hablan de la universalidad del pecado. Si Juan Pablo II los va a traer a colación, porque no esquiva la controversia, no esquiva aquí la reflexión que también es importante. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se habla del pecado que contagia a todos. Se habla de que todo nacido de mujer nace en pecado, nace con pecado. Aquí está la frase del Salmo 50, pecador me concibió mi madre. Y hay una referencia al libro de Job. Todo nacido de mujer está manchado, no hay nadie puro a los ojos de Dios. Más aún, en el Nuevo Testamento, Pablo declara así explícitamente, todos pecaron y se hallan privados de la gracia de Dios. Y después dice, el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación. Entonces, si todos pecaron y si trajo sobre todos los hombres la condenación, ¿cómo nosotros vamos a decir que María no está incluida dentro de ese todo? ¿No estamos negando la autoridad de la Sagrada Escritura? Como recuerda el catecismo, el pecado original afecta a la naturaleza humana, que se encuentra así en estado caído. Nosotros recibimos una naturaleza humana no íntegra, no perfecta, sino en estado caído. Por eso el pecado se transmite por propagación a toda la humanidad, es decir, por la transmisión de la naturaleza humana privada de la santidad y de la justicia originales. San Pablo admite una excepción de esta ley universal. ¿Quién es? Cristo. Cristo no conoció pecado y por eso, por su obediencia y por su santidad, pudo hacer que sobreabundara la gracia donde abundó el pecado. Pero para resumir, en la doctrina bíblica parece que todos, excepto Cristo, han tenido pecado o han tenido algo que ver con el pecado. Parece ser que entonces no hay lugar para excluir a María de esas afirmaciones tan taxativas de la Sagrada Escritura en el Antiguo o Nuevo Testamento. Dice el Papa, estas afirmaciones no llevan necesariamente a concluir que María forma parte de la humanidad pecadora. ¿Por qué? Porque el mismo paralelismo que Pablo establece entre Adán y Cristo se completa con el que establece entre Eva y María.
El papel de la mujer, notable en el drama del pecado, lo es también en la redención de la humanidad. Es cierto que el paralelismo Eva-María no está explícito en el Nuevo Testamento, como si está el de Adán y Cristo, pero sí está insinuado. Está insinuado al momento en que se llama a María mujer, está insinuado en esa presencia de María, de la mujer, junto a Jesús en la cruz. Y sobre todo los padres de la iglesia los comenzaron a ver desde muy pronto. Ireneo es del siglo II y él ya presenta a María como la nueva Eva. Con su fe y su obediencia contrapesa la incredulidad y la desobediencia de Eva. Ese papel en la economía de la salvación exige la ausencia de pecado. Era conveniente que, al igual que Cristo, nuevo Adán, también María, nueva Eva, no conociera el pecado y fuera así más apta para cooperar en la redención. Parece como que hasta ahora no se termina de resolver, ¿sí? Porque aquí solamente hay una razón de conveniencia. Ya vamos a ver que los teólogos lograron encontrar otra manera de que no exista contraposición entre los textos de Pablo y la afirmación de que María era inmaculada. Pero aquí me quiero detener un segundito en esta expresión casi poética de Juan Pablo II. El pecado, que como torrente arrastra a la humanidad, se detiene ante el Redentor y su fiel colaboradora. Es como que venía un tsunami de pecado o una marea oscura de agua podrida y se detienen ahí. Ese Dios que en el Antiguo Testamento, a través de la vara de Moisés, de la vara de Aarón, del bastón de Moisés, abrió las aguas del Mar Rojo y el agua venía y se detenía y formaba como una muralla para que pueda pasar el pueblo de Israel. Aquí es esa muralla que Dios ha querido transformar en torno a María y a su hijo y a María, para detener el influjo del pecado. Por supuesto que hay una diferencia sustancial. Cristo es totalmente santo en virtud de la gracia que en su humanidad brota de la persona divina, y María es totalmente santa por la gracia que recibe por los méritos del Salvador. Él es persona divina, María es persona humana que recibe un regalo, una elección gratuita, previa a cualquier mérito de su parte. Y acá, en la siguiente catequesis, Juan Pablo II, de manera muy escueta, pero muy clara, ustedes lo pueden leer después con más detenimiento, va a decir cómo se encontró desde el punto de vista teológico una solución para que confluyan las dos afirmaciones, una que estaba con mucha claridad en la Biblia, la otra que brotaba cada vez con más fuerza en el pueblo creyente. La doctrina de la santidad perfecta de María encontró cierta resistencia en Occidente. ¿Y por qué? Por la consideración de las afirmaciones de San Pablo, que mencionamos recién, pero sobre todo por lo que trajo San Agustín. San Agustín se dio cuenta de que la condición de María era extraordinaria, exigía una pureza total. Por eso cuando tiene la controversia con Pelagio, la famosa controversia con este hombre Pelagio que negaba la influencia del pecado original, él declara que la santidad de María constituye un don excepcional de gracia. Y al hablar del tema del pecado, fíjese que San Agustín lo hace con mucha reverencia hacia la Madre de Dios, exceptuando a la Santa Virgen María, acerca de la cual, por el honor debido a nuestro Señor, cuando se trata de pecados no quiero mover absolutamente ninguna cuestión, porque sabemos que a ella le fue conferida más gracia para vencer por todos sus flancos al pecado, pues mereció concebir y dar a luz lo que nos conta que no tuvo pecado alguno. Entonces, Agustín afirmó la santidad perfecta de María. San Agustín decía, María no cometió ningún pecado personal. ¿Por qué? Porque ella iba a ser la madre de Dios y no tenía que tener ningún pecado personal. Pero él, aunque le hubiera encantado porque tiene textos preciosísimos sobre María, no pudo entender cómo la afirmación de una ausencia total de pecado en el momento de la concepción podía conciliarse con la doctrina de la universalidad del pecado original. Fíjense, ¿no? Y esto también es algo que nos decía Ratzinger en el texto con el cual iniciamos el curso. La inteligencia más brillante del primer milenio de la historia de la Iglesia no pudo alcanzar aquello que la fe de la Iglesia y sobre todo la fe del pueblo sencillo aceptaba con total naturalidad.
Lo mismo va a pasar con Santo Tomás de Aquino. Y se pone esto como siempre como un ejemplo de que la teología, aunque en estos casos está encarnada por dos santos, nunca puede agotar el misterio de Dios. Y siempre es necesaria la acción del Espíritu Santo, que también va dándose y va abriéndose paso a través de la vida del pueblo creyente. Por eso, Juan Pablo II destaca que la instauración o el que tome mayor carta de ciudadanía esta verdad se va dando por la devoción de los fieles, se va dando también por la liturgia en Nápoles, luego en Inglaterra, empieza a existir también en Occidente, ya existía en Oriente, pero también en Occidente, la concepción de María como fiesta. En 1128 hay un monje llamado Eadmero, un monje inglés, que escribe el primer tratado de la Inmaculada Concepción. Y fíjense que se lamenta de que esta fiesta no sea tan tenida en cuenta por los sacerdotes, por los obispos, una fiesta que encontraba una pura sencillez, perdón, que es tan grata a aquellos en los que se encontraba una pura sencillez y una devoción más humilde a Dios. O sea, como que lo que constata Admero es que el pueblo de Dios hacía siglos que consideraba a María Inmaculada, pero le da pena que no sea tan tenida en cuenta. Entonces él escribe el tratado y este piadoso monje rechaza la objeción de San Agustín, fundada en la doctrina de la transmisión del pecado original en la generación humana. Aquí tengo que hacer un pequeño paréntesis, no lo dice Juan Pablo II, pero para los primeros siglos, incluso hasta Santo Tomás de Aquino por lo menos, el pecado original lo transmitía el varón. Y en la transmisión del pecado original, lo que contaba era la presencia del varón. De alguna forma, cuando el varón depositaba la semilla germinal en el cuerpo de la mujer, era el varón el que transmitía la naturaleza humana en estado caído. Por lo tanto, según esta visión, Jesús no tiene pecado original porque fue concebido sin semilla de varón, si fue concebido por obra del Espíritu Santo. Pero como María fue concebida de manera natural, por un acto conyugal de sus padres Joaquín y Ana, María tiene que haber tenido pecado original, porque la transmisión del pecado original está ligada a la participación del varón en el acto generativo. Lo que excluye a Jesús del pecado original es, entre otras cosas, que su concepción fue virginal, por obra del Espíritu Santo. Bueno, esto lo podemos decir ahora, que sabemos también además que en la concepción de las personas no solamente es importante el influjo del varón, sino también la presencia y la participación de la mujer, o una visión así como fisiológica que ha cambiado porque tenemos mucho más elementos científicos para ver que tanto el varón como la mujer aportan algo sumamente esencial. Pero bueno, en aquella época es como que el que tenía la actividad o la dimensión activa era el varón. El pecado original se transmitía a través de la semilla del varón. Podemos decir que a través del cuerpo se transmitía el pecado original en el alma que era creada por Dios directamente. Este monje, con algunas metáforas, como una castaña que es alimentada y formada bajo las espinas, pero queda al resguardo de los pinchazos, va a hablar de María. Y este monje Admero, en este tratado de la Inmaculada Concepción, va a formular una especie de axioma, que no es un argumento, pero que fue muy querido también por en aquellas épocas y sobre todo por el pueblo de Dios. Dios podía hacerlo y por lo tanto, si podía hacerlo, lo quiso. Y por lo tanto, si podía hacerlo y lo quiso, lo hizo. ¿Mm? Hay como una especie de refrán español que como que pone en juego los tres elementos. Dice, si pudo hacerlo y no lo hizo, y es porque no era tan buen hijo de María. Si quería hacerlo, pero no pudo, y es porque no era Dios. Ahora, si era Dios y amaba a la que iba a ser su madre, entonces lo hizo. Bueno, no es un argumento, pero de alguna forma es como que el pueblo de Dios, porque estos son más argumentos devocionales que teológicos, intuía que para su mamá él ha querido lo mejor, y lo mejor era privarla, preservarla de cualquier influjo negativo, de cualquier oscuridad. Ahora bien, a pesar de Admero, los grandes teólogos del siglo XIII, y aquí podemos decir Santo Tomás de Aquino, hicieron suyo la dificultad de San Agustín.
¿Y cómo podemos resumir estos argumentos? La redención obrada por Cristo no sería universal si la condición de pecado no fuese común a todos los seres humanos. O sea, si hubo alguien que no tuvo pecado, Cristo no murió por todos. Si María no hubiera contraído la culpa original, no hubiera podido ser rescatada, porque la redención consiste en librar a quien se encuentra en estado de pecado. Para estos teólogos, afirmar la Inmaculada Concepción era poner en entredicho la universalidad de la muerte redentora de Cristo, como negar que Cristo murió por todos. Y ahí entonces va a aparecer Duns Scoto, que, retomando algunos argumentos del siglo XII, va a brindar la clave para superar estas objeciones contra la doctrina de la Inmaculada Concepción. ¿Qué dijo Duns Scoto? Cristo, el mediador perfecto, realizó precisamente en María el acto de mediación más excelso, preservándola del pecado original. De ese modo introdujo en la teología el concepto de redención preservadora. María sí fue redimida, pero de modo aún más admirable, no por liberación del pecado, sino por preservación del pecado. Y esto se ha explicado a lo largo de la historia y también lo trae Santa Teresita del Niño Jesús en uno de sus pasajes de la historia de un alma, cuando dice, cuando un hijo se tropieza y se cae, vamos a suponer que a mí me pasó cuando era niño, una vez venía andando en triciclo, o no era en triciclo, era en la bicicleta, le había sacado las rueditas y me caí arriba de un rosal lleno de espinas y me lastimé entero. Y mi mamá, luego que me caí, me empezó a, vamos a decir así, a curar esas lastimaduras que tenía. Por supuesto que eso es un acto de amor muy grande. Yo estaba lastimado y mi mamá me curó. Mi mamá empezó a ponerme curitas y a ponerme, no sé, agua oxigenada, alcohol en las lastimaduras. Ahora, si yo estaba andando en bicicleta y por algún motivo yo no estaba solo, sino que iba junto a mi mamá, y mi mamá me iba sosteniendo con su mano en mi hombro para que yo no me cayera sobre las espinas. Yo puedo decir que mi mamá me salvó de las espinas, evitando que yo cayera sobre ellas. Y no es que yo no necesitaba ser salvado. Si ella no me hubiera sostenido, yo me hubiera caído. Bueno, algo así, o con el ejemplo del pozo, más dice Santa Teresita, hay más amor en evitar que alguien caiga a un pozo que una vez que está caído en el pozo, sacarlo de él. A eso se venía a llamar la redención preservadora. Duns Scoto, llamado Doctor de la Inmaculada, con su argumentación obtuvo una buena acogida por parte de los teólogos, sobre todo franciscanos. En 1477, siglo XV, la misa en la Concepción fue aprobada por el Papa Sixto IV, ya puesta como a consideración de toda la Iglesia como una fiesta universal. Ese providencial desarrollo de la liturgia y de la doctrina preparó la definición del privilegio mariano por parte del Magisterio Supremo. O sea, fue la vida misma de la Iglesia, teología, liturgia, devoción, la que fue preparando la definición del dogma, que tuvo después de muchos siglos, y siempre bajo esta intuición. La Madre de Cristo debe ser perfectamente santa desde el origen de su vida. Eso el pueblo de Dios lo tuvo presente desde siempre. Y esa intuición fue como la llama que permitió la maduración cada vez más en el modo de formularlo. Y aquí Juan Pablo II se detiene a reflexionar. Dice, la afirmación de este excepcional privilegio pone claramente de manifiesto que la acción redentora de Cristo no solo libera, sino también preserva del pecado. Esta dimensión de preservación, que es total en María, se halla presente en la intervención redentora a través de la cual Cristo, liberando del pecado, da al hombre también la gracia y la fuerza para vencer su influjo en su existencia. Y esto tiene un significado para vos y para mí. O sea, cuando Dios te salva, no es simplemente un Dios que te deja lastimarte y después te sana. No es un Dios que, aunque te mandes miles de macanas, te perdona. Eso, por supuesto que es verdad. Un Dios que es misericordia. Pero la misericordia de Dios es tan grande, no solo en María, sino también en nosotros, que nos quiere ayudar a no pecar.
Esto significa afirmar la victoria de Dios sobre el pecado. La gracia no es solamente que Dios te ve que sos un desastre, un pecador, y dice, pero bueno, no lo voy a castigar, pobrecito, no se dio cuenta. No, tan fuerte es la gracia de Dios que Él te hace capaz de no pecar, capaz de vencer el pecado. Por eso, como decíamos en la Mariología, se iluminan muchas otras dimensiones, áreas, ramas, aspectos de la vida cristiana. Nosotros no creemos en un Dios que es misericordioso en el sentido de que, aunque vos cometas los pecados más horribles, Él elige no castigarte. No, es tan misericordioso que puede transformar tu corazón para que comiences a vivir una vida de virtud y para que comiences a desear y amar la virtud y vivir en el bien y en la verdad y en la justicia. No es simplemente un Dios que te dice, bueno, vos pecás fuertemente, pero cree en mí que yo te voy a perdonar, que es un poco tal vez uno de los errores de la visión luterana. No, es un Dios que te quiere transformar y te transforma por pura gracia. Si vos tenés que dejarlo, pero Él es el que toma la iniciativa. Por eso dice Juan Pablo II, el dogma de la Inmaculada no ofusca, es decir, no oscurece la obra redentora de Cristo, al contrario, la pone mejor de relieve. Tan redentor es Jesús que nos regala la capacidad de una vida nueva. Por eso la miramos como imagen de la santidad. Y vamos llegando ya al final del desarrollo de hoy. Sé que voy rápido, después pueden volver a escuchar y lo escuchan más lento quizás si lo vuelven a hacer. Dice entonces el Papa que esta convicción de que ella fue preservada de toda mancha de pecado se fue imponiendo progresivamente en la liturgia y en la teología. Y fíjese qué interesante, a inicio del siglo XIX, un movimiento de peticiones en favor de una definición dogmática del privilegio de la Inmaculada Concepción se fue suscitando. ¿Cómo hacían a inicio del siglo XIX? Y no lo sé, no tenían internet, no había grupos de WhatsApp, no tenían plataformas de esas que tenemos ahora como citizen.go o change.org. ¿Cómo hacían para pedirle algo al Papa? Bueno, lo cierto es que esto es impresionante. El pueblo de Dios, seguramente motivado por comunidades religiosas, sacerdotes, congregaciones, le empiezan a pedir al Papa, santidad, proclame el dogma de la Inmaculada Concepción, proclame y defina de manera dogmática este privilegio de la Santísima Virgen. Esto también es iluminador porque con relación al tema de la corredención, y como ustedes saben, el Papa Francisco tal vez no es todavía, no está inclinado, no ve conveniente proclamar el dogma, incluso ha llegado a expresarse como que tal vez hay que tener cuidado con el título. Y algunos dicen, no, pero ¿cómo van a hacer esto de pedirle al Papa que proclame el dogma? Es que esto ya sucedió en el siglo XIX, sucedió luego en el siglo XX con el dogma de la Asunción, y los papas le han dado siempre mucho lugar a esto que llamamos el sentido sobrenatural de la fe. El pueblo que ya cree con total firmeza en algo y solamente pide a la autoridad eclesial, iluminada por el Espíritu Santo, que lo ofrezca como elemento esencial, como elemento de fe para ser tenido por todos los creyentes. Entonces, acá también se nos ilumina cómo llega la proclamación de un dogma. Primero que el Papa consulta a los teólogos y después de consultar a los teólogos, pidió a los obispos su opinión acerca de la oportunidad y de la posibilidad de esa definición. Dice el Papa Juan Pablo II, casi fue un concilio por escrito. O sea, no los reunió a todos los obispos en Roma, pero les preguntó a todos qué opinaban. Primero sobre la oportunidad y segundo sobre la posibilidad. Ya para esa altura, la verdad de la Inmaculada Concepción estaba totalmente aceptada en todo el mundo. Lo que pregunta ¿es conveniente, es oportuno, es posible proclamarlo? El resultado fue significativo. La inmensa mayoría de los 604 obispos respondió sí, es oportuno, es posible. Y después el Papa lo que hizo fue preparar con mucho esmero la redacción de un documento de la Bula Ineffabilis Deus. Hay una comisión especial de teólogos que la creó el Papa para que se certifique esta doctrina revelada. Y es importante porque estos teólogos le reconocieron un papel esencial a la praxis eclesial, o sea, a la misma vida de la iglesia. Por eso hablábamos de la tradición viva de la iglesia.
Cuando hablamos de la tradición, no es algo que está así rígido, estático y se transmite. Es la vida misma de la iglesia, donde actúa también el Espíritu Santo, que permite una profundización de las verdades reveladas en Jesucristo. Y esto se transmitió por lo que ya vivía la iglesia, su fe, el culto. Se le dio mucho más importancia a eso que a las determinaciones escolásticas, es decir, a la terminología de los teólogos y demás. Y entonces en 1854 aparece la declaración. Declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. La doctrina ya existía, lo que hace el Papa es puntualizar algunos elementos y afirmar esto. Esa doctrina está revelada por Dios, forma parte de la revelación divina y por ende debe ser creída firme y constantemente por todos los fieles. Si alguien no cree en ella, queda fuera de la fe, queda fuera por lo tanto también de la comunión eclesial. Juan Pablo II hace como un detalle de pequeños elementos de la definición del dogma. Lo primero es que el Papa Alejandro VII, que también hablaba de la Inmaculada, había dicho así: la preservación del alma de María en el primer instante de su creación e infusión en el cuerpo. Fíjense que habla de que es el alma de María, cuando es creada e infundida en el cuerpo, es preservada del pecado en ese primer instante. Hay como una disección, es como que es un lenguaje un poquito como más técnico. Pío IX prescinde todas las explicaciones sobre el modo. No habla de alma creada e infundida. Afirma que el privilegio es dado a la persona de María. ¿Sí? Habla de la Santísima Virgen María. No dice el alma de María, no dice el cuerpo de María, sino la Santísima Virgen María. Toda ella fue preservada inmune de la mancha del pecado original en el primer instante de su concepción. En segundo lugar, dice la inmunidad de toda mancha de pecado, perdón, de la culpa original, implica como consecuencia positiva la completa inmunidad de todo pecado y la proclamación de la santidad perfecta de María. Es una consecuencia. Lo que se define dogmáticamente es que no tuvo pecado original, pero la consecuencia es que tampoco tuvo nunca ni un solo pecado personal. Esta formulación negativa del privilegio mariano se debe completar siempre con la enunciación positiva de la santidad de María. Los orientales destacaron mucho más que es la panhagia, o sea, la toda santa. Nosotros, por nuestro modo, cómo se llegó a la definición del dogma, destacamos que no tuvo pecado, inmaculada, o sea, no manchada. La definición de Pío IX se refiere solo a la inmunidad del pecado original. No conlleva explícitamente la inmunidad de la concupiscencia, porque aquí viene otra pregunta teológica. Todos nosotros tenemos el pecado original, se borra en el bautismo, pero tenemos la concupiscencia, que es la consecuencia del pecado original. Nuestra inteligencia está inclinada al mal, nuestra voluntad está debilitada en la elección del bien, perdón, la inteligencia está oscurecida en la percepción del bien. La Iglesia siempre enseñó que María estuvo libre de la concupiscencia. Esto no fue definido por Pío IX. Y sin embargo, dice Juan Pablo II, que la completa preservación de María de toda mancha de pecado tiene como consecuencia la inmunidad de la concupiscencia, tendencia desordenada que, según el Concilio de Trento, procede del pecado e inclina al pecado. Entonces ahí, fíjense qué impresionante. La santidad de María y la perfección y la belleza del alma de María y de toda su existencia hace que su inteligencia conociera la verdad con mucho más facilidad que nosotros. No con el don de ciencia infusa, al menos jamás esto lo ha dicho el magisterio, pero sí sin los obstáculos que nosotros tenemos para conocer la verdad.
Y el corazón de María no tenía malos deseos, malas inclinaciones, no tenía concupiscencia, no tenía esa desordenada inclinación al poder, al placer, al tener. Era un corazón donde los deseos de la creación de Dios estaban intactos. María no tenía concupiscencia. Esa preservación del pecado original, continúa diciendo el Papa, constituye un favor divino completamente gratuito. María no hizo nada para merecerlo. La definición no afirma que sea un privilegio único, pero lo da a entender. Ahora, es Pío XII quien, 99 años después, sí va a decir que fue un privilegio muy singular que nunca ha sido concedido a otra persona. Por eso podemos decir, solo María es la única persona humana que fue concebida sin pecado original. Hay algunos que les hubiera encantado afirmar que también San José recibió ese privilegio, pero esa posibilidad queda excluida por el Papa Pío XII, que lo dice de manera explícita, lo que en el dogma estaba como implícitamente. ¿Por qué recibió esta gracia? En atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano. O sea, la gracia que preserva a María del pecado original es la que obtuvo Cristo en su misterio pascual. En previsión de esos méritos futuros, María fue totalmente santificada. Y si bien el texto de la bula Ineffabilis Deus no dice que María fue redimida, en otro pasaje de la misma bula dice, fue rescatada del modo más sublime. Fulgens Corona, Pío XII dice, Cristo fue el redentor de su madre y ejerció en ella su acción redentora del modo más perfecto. Por eso podemos decir, María es la perfectamente redimida. Y el Concilio Vaticano II dice que en María la Iglesia ensalza y admira el fruto más espléndido de la redención. Esto entonces, dice Pío XI, es doctrina noveno, doctrina revelada por Dios, debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles. Y alguien si lo rechaza, naufraga en la fe, se separa de la unidad católica. El Papa estaba ejerciendo de manera extraordinaria un poder de enseñanza infalible. El dogma de la infalibilidad papal iba a ser declarado algunos años después, pero de algún modo el Papa ya estaba ejerciendo allí esa infalibilidad. Y para cerrar el desarrollo de hoy, acá nos podríamos quedar muchísimo más, pero al menos para hacer un cierre antes del espacio de preguntas, nos podríamos preguntar, ¿por qué Inmaculada? ¿Por qué el Padre quiso que la mamá de su hijo aquí en la tierra fuera así, fuera preservada de toda mancha de pecado original? Se me ocurren a mí, pase lo que también he ido leyendo, madurando en oración y reflexionando, y a la luz de lo que leímos recién, es para iniciar un nuevo comienzo, una nueva creación. Yo voy a hacer algo nuevo. Recuerden esta frase del Apocalipsis, yo hago nuevas todas las cosas. Es un Dios que no se da por vencido. Y es un Dios que no se va a conformar simplemente con emparchar, diríamos nosotros, o remendar. Él quiere hacer algo nuevo. Y María es como un nuevo inicio. María es como una vuelta al principio. Nos encanta pensar que el corazón de María y su cuerpo son como un nuevo jardín del Edén donde va a crear al nuevo Adán. Yo sé que acá las figuras se superponen porque ella es la nueva Eva, pero también es como un nuevo jardín del Edén. Es como una arcilla nueva, por decirlo de algún modo, de la cual va a formar la carne del nuevo Adán. Nueva creación. Dios inicia otra vez. Es un Dios que vuelve a confiar y vuelve a creer y vuelve a apostar por la humanidad. Eso es María. Pero también recordemos que María desempeñó un papel sublime porque si bien ella fue elegida gratuitamente, no fue obligada, ni fue presionada, ni le fue impuesta esta misión. Ella fue invitada a dar un consentimiento para una nueva alianza. Iba a dar un gran sí, y esto lo dice Santo Tomás de Aquino. Cuando María es invitada por el ángel, María habla en nombre de toda la humanidad. María es la que le va a abrir o le podía cerrar la puerta a Dios para que ingresara a salvar el mundo. Ahora, para dar un sí tan trascendente, María debía tener una libertad intacta.
Una libertad manchada por el pecado original o por los pecados personales es una libertad condicionada. Para dar un sí tan trascendente, era necesaria una libertad intacta y por eso inmaculada, para que su libertad fuera una libertad plena, para que con plena conciencia y con un consentimiento absoluto, ella pudiera abrazar y aceptar el proyecto divino. Y como una tercera razón, podríamos enumerar más, yo solamente marco tres, ella iba a ser madre de Dios, no solo iba a ser la que iba a gestar a Dios en su cuerpo, no es solamente la que iba a amamantar al Hijo de Dios con sus senos gloriosos. María iba a educar al Hijo de Dios. Todos sabemos la importancia del influjo educativo de la madre sobre el niño. Y hoy lo sabemos incluso desde antes del nacimiento. El impacto que tiene el vínculo del bebé con la madre durante los 9 meses del embarazo. Por lo tanto, si ella tenía que educar y dejaría una huella imborrable e indeleble en el corazón humano del Hijo de Dios, del Santo de Dios, tenía que ser toda santa. Y las virtudes del corazón inmune de todo pecado de María dejarían una huella en el corazón santísimo del niño, para que pudiera ser una verdadera madre de Dios y educarlo en santidad, debía ser toda santa. Y finalmente, ¿qué nos dice a nosotros este misterio, este dogma, esta afirmación, esta verdad sobre María? Ella es la perfectamente redimida. La redención es real. Dios es capaz de cambiar el corazón humano. Dios toca el corazón humano de verdad. Dios no es una idea, no es una ideología. Dios es auténticamente salvador. Y aquel que creó de nuevo a María, o en María comenzó la nueva creación, Dios te puede regalar un nuevo corazón. Por eso la Inmaculada es una palabra de esperanza, sobre todo cuando estamos en este mundo tan marcado por la negatividad, por el pecado, por lo oscuro. Incluso para nosotros, que a veces somos cristianos y venimos hace mucho tiempo luchándola, peleándola, y nos levantamos y volvemos a caer, y a veces parece que no vamos a vencer nunca una debilidad, un defecto. Dios es fuerte, Dios es capaz de vencer el pecado, Dios te puede regalar un nuevo corazón. El que hizo toda santa a María, te puede hacer santo a vos. Dios ama primero, esto ya lo dijimos, pero qué importante es esto. No tenés que hacer nada para merecer el amor de Dios. No hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más, ni para que Dios te ame menos. El primer paso de la vida cristiana, de la vida de un creyente, es aceptar el amor que Dios te quiere regalar. Y el amor de Dios no solo rescata, no solo absuelve, no es un juez que decide no aplicar la condena, también te quiere preservar del pecado. También te quiere ser capaz de decir no al pecado. Lo otro es que Dios siempre capacita para la misión que te quiere confiar. Como dice esa frase, que seguramente la escuchaste, Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Y si a María la preparó de este modo para su misión, si Dios te pide una misión, Dios te va a regalar todas las gracias que necesitas para cumplirla. Finalmente, santidad cristiana no es a fuerza de músculo y con el ejercicio de mi voluntad vencer el pecado y hacer grandes cosas por Dios. En primer lugar es decir fiat, aceptar lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y después sí, yo le quiero responder, porque María fue toda santa de su concepción, pero corroboró con su libertad lo que Dios había comenzado. Pero se trata de acoger y secundar la gracia que primero nos es dada, justamente así, gratuitamente, como gracia. A ti, querida Madre, nos consagramos y dejamos en tu corazón también nuestro deseo de santidad en medio de nuestras fragilidades. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía.